¿Creen ustedes que el Espíritu es una persona separada del Hijo? ¿Creen que el Espíritu es una persona y el Hijo es otra? Realmente, el Espíritu del Hijo es simplemente otra forma del Hijo. Cuando el Hijo murió en la cruz, Él era Cristo, pero cuando entra en nosotros, ahora Él es el Espíritu. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Gálatas 4, versículos 4 y 6, vemos dos envíos diferentes: el envío del Hijo para redimir y el del Espíritu a nuestro corazón. El Hijo fue enviado para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. El Espíritu del Hijo fue enviado a nuestros corazones para que esta filiación fuese real en nuestra experiencia. En el Estudio Vida de Gálatas, hoy abarcaremos estos dos envíos. El mensaje se titula El Espíritu de Filiación reemplaza la custodia de la ley. Y con nosotros está Antonio Hernández para darnos sus comentarios del mensaje. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Es un placer disfrutar del espíritu de filiación. Antonio, ¿qué tal si nos da usted algunos comentarios de introducción con respecto al capítulo 4 de Gálatas? En el capítulo 3 hay dos puntos principales. Número 1, el Espíritu es la bendición del Evangelio. Y número 2, la ley es el ayo que nos guarda y nos conduce a Cristo. Los primeros 7 versículos del capítulo 4 son una continuación del capítulo 3. Y en estos versículos vemos que la filiación reemplaza a la custodia de la ley. Todos necesitamos hacernos esta pregunta: ¿qué queremos? ¿La bendición, que es del Espíritu, o el ayo, que es la ley? Esperamos que todos escojan la bendición, que es el Espíritu. Sí, muchas gracias. Empecemos el capítulo 4 con Witness Lee. This spirit of sonship cannot be replaced by anything. Nada puede reemplazar al espíritu de filiación. But this spirit of sonship replaces everything. Pero este espíritu puede reemplazarlo todo. The Spirit gives us life, El espíritu nos da vida, la madurez, el privilegio y la posición de la filiación. De manera que la ley nunca podrá reemplazar al espíritu, pero el espíritu sí reemplaza la ley. La ley no nos pudo dar nada, no nos pudo dar vida, ni madurez, ni el derecho, ni tampoco la posición. Pero el espíritu sí puede. Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué no vino el espíritu antes de la ley? Es porque se necesitaban 2000 años antes de que se cumpliese la ley. Sí, la promesa fue dada. Miren, no piensen que nuestro Dios es lento. No, Él no es lento. Entonces, ¿por qué prometió Dios y luego esperó 2000 años para cumplir su promesa? ¿Por qué? Debido a que el hombre necesitaba llegar a la situación caída de Babel. El hombre había caído, pero a pesar de que cayó, no había llegado al punto de quedar totalmente bajo la maldición. Y esto es estar confundido, desconcertado y dividido. En otras palabras, con Babel quedó plenamente expuesto que estaba bajo una maldición. Entonces Dios vino a dar la promesa. Con un pasado como este, no hay duda que Abraham apreció la promesa de Dios.
No creo que Adán le habría apreciado mucho si Dios le hubiera dado la promesa en el capítulo 3 de Génesis. No creo que él la hubiera apreciado mucho. Por consiguiente, la razón del retraso recae en el hombre, no en Dios. El hombre necesitaba 2000 años para que quedara plenamente expuesto a que estaba bajo la maldición de la caída. Fue entonces que Dios vino a hacerle una promesa. El mismo principio se aplica con respecto al cumplimiento de la promesa con la venida de Cristo. Supongamos que Cristo hubiese venido inmediatamente a cumplir la promesa después de dársela a Abraham. No creo que el cumplimiento habría tenido mucho significado. Por tanto, se necesitaron otros 2000 años. ¿Y qué ocurrió durante esos 2000 años? Desde Abraham hasta María, la madre de Jesús, el pueblo escogido de Dios fue puesto al descubierto que totalmente estaban en tinieblas, en corrupción, eran malignos, sin esperanza y estaban incapacitados. Esto es por el lado negativo. La ley hizo una buena obra de exponerlos, pero por el lado positivo, al mismo tiempo, la ley los guardó. Según el relato del Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, ese fue el tiempo apropiado. Si Cristo hubiera venido al año siguiente, después que le dio a Abraham la promesa, no habría tenido mucho significado. Cristo vino a tiempo. Cuando todo el pueblo sabía que era el tiempo adecuado, Él vino. En el capítulo 4 de Gálatas, dice que Cristo vino cuando vino la plenitud del tiempo. Él llegó a tiempo. Su venida fue a tiempo. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios siempre hace todo a su tiempo y con mucho significado. Sin embargo, Antonio, ¿por qué era necesario que pasaran 2000 años antes de que Cristo viniera a cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham? Fue necesario por dos razones. Primero, el hombre caído necesitaba tiempo para que llegase a madurar. Y segundo, para que el pueblo de Dios apreciara la venida de Cristo. Por esta razón, el tiempo de la venida de Cristo en mayor parte dependía del hombre. Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Abraham, la caída del hombre tenía que manifestarse al grado máximo. La humanidad había caído, quedó bajo maldición y llegó hasta Babel, donde quedó completamente confundida, desconcertada y dividida. En esa situación, Dios vino a darle a Abraham la promesa de la simiente, por la cual todas las naciones serían bendecidas. Pero esta bendición no vino pronto. Después pasaron otros 2000 años. Durante este tiempo, Dios introdujo la ley como un ayo, esto es, como el medio para poner al descubierto a la humanidad caída. Y también produjo en ellos una apreciación por la venida de la simiente prometida. Para eso tendrían que pasar otros 2000 años antes de que viniera Cristo. ¿Me podría usted también decir a qué se refiere la expresión de que el hombre caído debía madurar? Si Dios hubiese hecho la promesa a Adán inmediatamente después de la caída, por un lado, él no habría captado lo que significaba haber caído de la presencia de Dios, y por tanto no tendría tanta necesidad del Redentor. Por otro lado, si Dios hubiese enviado a Cristo inmediatamente después de que se hizo la promesa a Abraham, el hombre tampoco se habría dado cuenta que era caído, ni habría tenido una apreciación por la venida de Cristo como el cumplimiento de la promesa. Sí, y Antonio, hay dos envíos que veremos en la primera parte del capítulo 4 de Gálatas. Regresemos al mensaje con Witness Lee. Have you noticed in these 7 verses there are 2 sendings? ¿Han visto que en estos 7 versículos hay 2 envíos? Firstly,
God sent for his son. El primero dice, Dios envió a su Hijo. Then God Y el sent segundo forth- dice, Dios envió el Espíritu de su Hijo. El Padre primeramente envió al Hijo y después al Espíritu. ¿Para qué? Fue para llevar a cabo la filiación. Déjenme leerles el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esto fue según la promesa mencionada en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y también dice, nacido bajo la ley. Cristo nació de mujer y vino bajo la ley. ¿Pero para qué? Fue para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación, o sea, el ser hechos hijos de Dios. Este versículo 5 es crucial. Dice, a fin de que recibiésemos la filiación. ¿Cuál es la meta de la redención de Cristo? Es la filiación. Cristo vino a redimirnos de la ley a fin de que tuviéramos la filiación. Cristo logró todo por nosotros con miras a que tuviéramos la filiación. Él nos calificó, Él abrió el camino, Él abrió la puerta, Él hizo todo para que nosotros tuviéramos la filiación, para que fuésemos hechos los hijos. Pero escuchen, si Cristo solamente hubiese venido y no el Espíritu, entonces tendríamos una filiación vacía. Tendríamos una filiación en posición, en forma, pero sin realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es la vida de Dios y la madurez de la vida. ¿Pero cómo se logra esto? Les digo, solamente por el Espíritu. Por eso el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Creen ustedes que el Espíritu es una persona separada del Hijo? ¿Creen que el Espíritu es una persona y el Hijo es otra? Realmente, el Espíritu del Hijo es simplemente otra forma del Hijo. Cuando el Hijo murió en la cruz, Él era Cristo, pero cuando entra en nosotros, ahora Él es el Espíritu. Él es el Hijo que vino bajo la ley, con el fin de prepararnos para la filiación. Él vino para redimirnos de la ley. Dios primero envió al Hijo para cumplir la redención y hacernos aptos para la filiación. Después envió el Espíritu. ¿Pero para qué? Para dar vida a la filiación, hacerla vital y hacer que ésta fuera real a nuestra experiencia. Ahora, la filiación depende del Espíritu del Hijo de Dios. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bueno, en los primeros 6 versículos de Gálatas 4 tenemos estos dos envíos tan significativos. El versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo y luego, 2 versículos después dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Primero, el Hijo fue enviado para redimirnos a fin de que recibiésemos la filiación. Pero, ¿para qué fue necesario enviar al Espíritu? El Hijo fue enviado para cumplir la redención, con el fin de capacitarnos para la filiación, o sea, para darnos la posición y la forma de la filiación. Pero si solamente tenemos la forma, careceremos de la realidad, de la vida y la madurez de la filiación. Por lo cual hace falta el envío del Espíritu del Hijo. Debemos responder a este envío con 1,000,000 de aleluyas. Dios envió al Espíritu de su Hijo. Esto tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace real al Hijo. Dios el Padre está corporificado en el Hijo.
Y el Hijo, como el Espíritu, es hecho real a nosotros. El Espíritu aplica al Hijo a nosotros. El Espíritu es quien nos alcanza. Y el Espíritu nos lleva a disfrutar al Padre en el Hijo. Cuando Dios envió el Espíritu de su Hijo, quiere decir que el Hijo mismo vino a nosotros. Nunca debemos pensar que el Espíritu y el Hijo están separados. No, el Espíritu del Hijo es el Espíritu mismo, que nos alcanza en realidad para hacer nuestra vida, para hacer nuestro todo, con el fin de traernos a la vitalidad y a la realidad de la filiación. Por eso es que debemos darle 1000 aleluyas, porque el Espíritu de realidad es muy precioso. Amén. El Espíritu del Hijo de Dios está en nosotros para que lo disfrutemos. Y en la última parte del mensaje veremos a dónde Dios envió el Espíritu. Adelante. It says, Dice God sent the Spirit of His Son, not into our spirit, que Dios envió el Espíritu de su Hijo, no a nuestro espíritu, but into our heart. sino a nuestros corazones. As a human being, Como seres humanos, no solamente tenemos un espíritu, sino que también tenemos nuestra persona, nuestro ser. El centro de nuestra persona es nuestro corazón. El hecho que seamos hijos de Dios no tiene que ver con nuestro espíritu solamente, sino también tiene que ver con el centro de nuestra personalidad. Y este centro es nuestro corazón. El Nuevo Testamento claramente dice en 1 de Pedro 3:4 que el espíritu está en el corazón y habla del hombre escondido en el corazón. Nuestro espíritu es el núcleo, la parte central de nuestro corazón. Cuando el Espíritu de Dios fue enviado a nuestro espíritu, no hay duda que fue enviado al centro de nuestro corazón, que es nuestro espíritu. Así que cuando el Espíritu clama dentro de nosotros, Él clama desde nuestro espíritu, pero a través de nuestro corazón. Y ya que somos seres humanos, que tenemos un corazón, tenemos un centro, por lo tanto, esto tiene mucho que ver con la filiación. Además, cada vez que clamamos, nos llenamos de emoción, porque lo hacemos desde nuestro espíritu y a través de nuestro corazón. Al clamar, nos llenamos de un sentir que viene no de nuestro espíritu, sino ¿de dónde? Sí, de nuestro corazón. Creo que fue el hermano Lee que dijo una vez que si una persona no puede expresar sus emociones, nunca podrá ser espiritual. Una persona verdaderamente espiritual es una que es muy emocional. Si bien recuerdo, creo que agregó que si usted nunca puede reírse o nunca puede llorar o amar, no tiene lágrimas, you are a person like a piece of stone. usted debe ser una piedra que no tiene sentimientos. But we are emotional. Debemos ser personas emocionales. Oh, just 2 minutes, hear your face. Con solo 2 minutos de escuchar el oír con fe, You got crazy. ¡oh, nos volvemos locos! You will shout, oh, Lord Jesus. Y hasta gritamos, ¡oh, Señor Jesús! Not only from your spirit, E invocamos no solo desde nuestro espíritu, sino a través de nuestro corazón. Cuanto más nos emocionamos, más clamamos mediante nuestro corazón. Y sabemos que cuando clamamos, cuando gritamos de esta manera, a través de nuestro corazón, esto es algo muy íntimo. A veces decimos, oh, Señor Jesús, oh, qué dulce, qué agradable, qué íntimo es esto. Pruébelo, diga usted también, oh, Señor Jesús. De nuevo, oh, Señor Jesús. ¿Ven? Por tanto, vemos que el espíritu de filiación ha entrado en nuestro espíritu. Sin embargo, Él clama en nuestro corazón. Esto indica que nuestra relación con nuestro Padre en la filiación es muy agradable, es muy íntima. Me he fijado que cuando mis pequeños nietos ven a su padre, lo llaman papito,
papacito, de una manera tan íntima. Del mismo modo, ahora, nosotros invocamos a nuestro Padre Dios, Abba Padre. ¡Ay, qué bueno, qué rico es esto! No es solamente espiritual, sino también muy emocionante. No hay duda que es el espíritu de filiación en nuestro espíritu. Y además, Él clama, Abba Padre, Abba Padre. Lo clama desde nuestro corazón. Bueno, Antonio, aquí tenemos un tema muy importante. El apóstol Pablo dice en muchos de sus escritos que Dios en Cristo, como el Espíritu, está en nuestro espíritu. Y este es un punto principal de este ministerio. El Espíritu mora en nuestro espíritu, o sea, nuestro espíritu humano. Y aquí, en Gálatas 4:6, dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En este versículo, ¿por qué es muy importante recalcar no solamente nuestro espíritu, sino también el corazón? Víctor, la razón tiene mucho significado. En 1 de Pedro 3:3 al 4 dice, vuestro atavío no sea el externo, sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. ¿Qué indica esto? Esto indica que el espíritu manso y sosegado que está en nosotros es el hombre interior escondido en nuestro corazón. Y el versículo 4:6, aquí en Gálatas, dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De hecho, fue en nuestro espíritu donde entró el Espíritu de Dios en el momento de nuestra regeneración. Ya que nuestro espíritu está escondido en nuestro corazón, y puesto que lo dicho aquí se refiere a un asunto que está relacionado con nuestros sentimientos y nuestro entendimiento, los cuales también pertenecen al corazón, entonces este versículo dice que el Espíritu del Hijo de Dios fue enviado a nuestros corazones. Sí, es cierto que Pablo se refiere mucho a que el Espíritu está en nuestro espíritu, que es el centro de nuestro corazón. Pero por otro lado, el centro de nuestra persona es nuestro corazón, y es la parte que tiene emociones y el entendimiento. Por eso esta frase es de mucho valor. La frase que dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y al leer este versículo, no debemos hacerlo sin ningún sentimiento, sino que debemos leerlo teniendo mucho aprecio, porque el Dios de este universo ha llegado a ser nuestro Padre. Nuestra relación con Él debe estar llena de vida. Dios no es nuestro suegro. Si Dios fuera nuestro suegro, no habría relación de vida. Ningún yerno puede llamar a su suegro papi, con cariño. Nosotros no somos yernos, sino que somos hijos de Dios en su vida divina, porque Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, en el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Aleluya! En toda la Biblia no hay una frase tan cariñosa e íntima como esta, Abba, Padre. En Romanos 8:15 también vemos esta frase, Abba, Padre. Allí dice, habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos, Abba, Padre. No hay duda, Antonio, este es un clamar lleno de cariño y amor. Sí, y quisiera pedirles a todos nuestros radioescuchas que clamen junto conmigo, íntima y cariñosamente, Abba, Padre. Abba, Padre, te amo. Hagámoslo 3 veces. Abba, Padre, te amo.
Abba, Padre, te amo. Digan conmigo, Abba, Padre, te amo. Amén. Una vez más, Abba, Padre, te amo. Amén. Él es nuestro Padre. ¡Qué tema tan amoroso! Lástima, Antonio, que ya el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y que se repita su visita. Muchas gracias por esta invitación. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com.